Y ahora presentamos el conocimiento de Dios. En Juan 17, versículo 3, Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hablando en lo que es la teología sistemática, estamos considerando los nombres de Dios y estudiamos los nombres de Dios en el idioma hebreo del Antiguo Pacto. Pero hoy quiero que sigamos con lo que son los nombres de Dios en el griego, en el idioma griego, en el griego koiné, el griego que se utilizó para escribir en su mayoría el Nuevo Testamento, el griego koiné, el griego común. Y en este idioma se utilizaron varias palabras para referirse a Dios. Vamos a ver por lo menos tres principales y algunas más, pero las principales son tres. Uno, Deus, Theos o Deus, que es Dios, y la segunda es Pater, que significa Padre, y la tercera es Kyrios, Señor. Vamos a ver estas tres palabras. Número uno, Deus. Bueno, en Mateo 4, versículo 4, se utiliza esta palabra, diciendo: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra Dios es Theos, en griego Theos, que significa así, Dios. Esta palabra griega, Theos, aparece unas 1327 veces en el Nuevo Testamento. Otra palabra que es utilizada para referirse a Dios es Pater, Pater o Padre en griego. Pater significa Padre. Hay muchos textos en el Nuevo Pacto que usan la palabra Pater o Padre para referirse a nuestro Dios. Ejemplos: Mateo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, ahí, Pater, refiriéndose a Dios. Mateo 6, en la oración allá, versículo 9, la oración modelo: vosotros pues oraréis así: Padre o Pater nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, hay muchos textos que pudiésemos considerar que utilizan a Dios o que usan la palabra Padre para Dios. Efesios 4, versículo 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que Dios también es el Padre. Bueno, la tercera palabra es Kyrios o Kurios. Kyrios o Kurios, que significa literalmente Señor, Maestro. Bueno, en el Antiguo Pacto, para Señor se usó la palabra Adonai en hebreo. Pues la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para Señor es Kyrios o Kurios. Esta palabra aparece unas 740 veces en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Un dato importante: la Septuaginta. ¿Qué significa la Septuaginta? Es la versión de los 70, una traducción del antiguo hebreo, del Antiguo Testamento hebreo, al idioma griego, allá en Alejandría, Egipto, antes, por lo menos 2 siglos antes de Cristo, se hizo esta traducción. Fue la primera traducción del Antiguo Testamento a otro idioma que no fuese el hebreo. Se llamó la Septuaginta porque la hicieron 70 eruditos judíos, pero que conocían el griego. Y estos hombres tradujeron el Antiguo Pacto al griego. Eso se llamó la Septuaginta. Bueno, donde quiera que ellos encontraban la palabra YHWH o Yahvé, ellos cambiaban esta palabra y ponían Adonai. Eso es los judíos. Pero luego fue, con el paso del tiempo, cambiando de Adonai a Kyrios. Ya no era Adonai, sino Kyrios. Y así se entendió por mucho tiempo. Más adelante se comprendió que era Adonai.
fue traducida esa palabra por Kyrios, que significa Señor. Esto es algo interesante. En el Nuevo Pacto se utilizó Kyrios o Señor para Dios Padre. Pero también esta palabra en el Nuevo Pacto, Kyrios, se utilizó para Jesús. A Jesús se le llama Señor. Por eso entendemos que Jesús es Dios. En cuanto a Dios Padre, dice Mateo 1, versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, lo dicho por el Señor. Aquí se refiere a Dios Padre y se le llama Señor. La palabra que usa ahí, Señor, es Kyrios, que se usa para Dios, para el Creador, para el Padre. Algo parecido dice Hechos 2, versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para cuantos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor nuestro Dios. Se le llama el Señor al Creador, a Dios Padre. Pero también a Cristo se utiliza el término Kyrios o Señor para Cristo, más que para Dios Padre en el Nuevo Pacto. Veamos, por ejemplo, en Romanos 14, versículo 9. Pero Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y Romanos 10, versículo 9, un texto muy famoso, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Kyrios ahí, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que Cristo es Kyrios también, como el Padre es Kyrios, también Cristo. Filipenses 2, versículos 10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo es el Señor, así como lo es el Padre. Es importante también considerar la palabra Abba, que es una palabra aramea, que se utiliza en el Nuevo Pacto. La palabra Abba significa literalmente papá, padre mío o papi. Muchos dicen papito. Se usa para referirse a Dios Padre. Marcos 14, versículo 36, habla de Jesús y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí se utiliza Abba, Padre, para el Padre, para Dios. Romanos 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Claramente, Abba, Padre, es nuestro Dios. Aunque los nombres de Dios en sí son títulos, es bueno considerar algunos otros títulos aplicados a Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se utilizan los títulos divinidad o deidad, que en griego es Teión o Teotes. Teotes o Teión. Hechos 17, versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ahí se usa la palabra divinidad para referirse a Dios. Romanos 1, versículo 20, utiliza la misma palabra en griego, teión o teiotes, para referirse a el Señor. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Otra palabra que se usa es la palabra creador, Christes en griego. En primera carta de Pedro 4, versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Y hay muchos textos que pudiésemos mostrar donde se utiliza la palabra creador para referirse a Dios, porque Él es el creador. Que Dios nos ayude a entender sus nombres, sus títulos que tienen grandes significados.